Bienvenidos a IBER. De que puedan hacer preguntas, ¿sí? Bueno, hoy les vamos a compartir el material por los grupos de WhatsApp donde ustedes están. Ahí van a poder tener todo el material de la mayor parte de los temas que el pastor está compartiendo. Y bueno, cualquier cosa nos están consultando. Recuerden que esto es una charla que está organizada desde el Instituto de Estudios Teológicos. Sí, estamos como sede de Buenos Aires. Dependemos del estudio del Seminario Buenos Aires y arrancamos este año el 11 de marzo con nuestras clases, ¿sí? Así que todos aquellos que estén interesados, estamos atrás para brindarles toda la información que ustedes quieran. Hay muchos que son alumnos y hay otros egresados que estoy viendo, pero bueno, aquellos que estén interesados pueden acercarse. Los del Zoom también pueden consultar los del Zoom, ¿sí? Bueno, Pastor, te damos la bienvenida, no, es tu casa, pero yo te doy la Porque estoy bienvenida. acostumbrado a estar acá ya. Te doy la bienvenida a tu casa, así que bueno, muchas gracias de nuevo por compartir este tiempo y vamos a orar, ¿les parece? Si se pueden poner en pie un ratito, después ya van a tomar asiento, ¿sí? Señor, te damos gracias nuevamente en esta noche por poder compartir con el pastor Castelazo. Señor, gracias por los conocimientos que has puesto en él. Gracias porque a cada uno nos sirve a nuestra manera, en nuestro lugar donde estamos, en el servicio que te damos hacia vos, en nuestra vida personal también, Señor, que vos nos hablás a nuestro corazón. Señor, temas que son tan cercanos, temas que son tan difíciles en este tiempo que nos encontramos, no solamente con las personas que nos rodeamos, sino nosotros mismos también nos invita a reflexionar. Gracias por este tiempo de charla, gracias por todo lo que vos haces en nuestras vidas. Te bendecimos al pastor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Ala, ¿esto es tuyo? Bueno, gracias a todos por venir, por compartir este tiempo. ¿Cuántos estuvieron la clase pasada? Levante la mano. ¿Así todos han estado? Bueno, ¿hay alguien que esté por primera vez? ¿Haya venido primera vez aquí? Bueno, bienvenidos. Quizás, bueno, vamos a entrar desde un punto ya avanzado del tema, pero estoy seguro que también va a ser de bendición, aunque sea la primera vez que estés escuchando lo que vamos a hablar. Dijimos que la clase pasada lo que hicimos fue, de cierta manera, hacer toda una exposición, podríamos decir, la parte más técnica de todo lo que es nuestra salud mental y emocional. Para hacer un breve resumen y poner en contexto un poco el tema, estuvimos hablando acerca de tres males, ¿no?, que operan en la vida de las personas. Hablamos acerca del miedo, del estrés y de la ansiedad, ¿no?, como temas principales que afectan nuestras emociones. Hablamos del origen de la psiquis humana, ¿no?, que cómo se conformó la manera en que el hombre hoy responde a los estímulos que recibe en de su medio, de su contexto, ¿no? Explicamos que la caída del hombre, ¿no?, la desobediencia, este cambio de orden que el hombre hizo en dejar de ser guiado por el espíritu para comenzar a ser guiado por su alma, fue lo que principalmente causó nuestro gran conflicto, ¿no? Porque la primera emoción que descubre el hombre cuando toma control y toma dominio sus emociones y el alma de su vida, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? A ver, ¿cuál fue la primera emoción que descubrimos? El miedo, ¿no? Cuando el hombre descubre el miedo, automáticamente el miedo se le suman dos aliados inseparables, estrés y ansiedad, ¿sí? El estrés es el miedo a no poder resolver los estímulos y los problemas que tengo por delante. La ansiedad es mi miedo proyectado hacia un futuro hipotético donde yo comienzo a funcionar. Muy bien, vimos, déjeme avanzar porque quiero ver hasta dónde más o menos llegamos. Bueno, acá vemos el tema del miedo, ¿no? El miedo al castigo, miedo al futuro, miedo al rechazo, miedo a la muerte, ¿no? Estos miedos tan centrales en la vida del hombre y que manejan en sus decisiones. Eh, el estrés, hablamos del estrés. Eh, Hablamos que el estrés básicamente, recuerdan, es una
falta de fe, ¿no? Porque si estamos conscientes de los recursos con los que contamos, realmente no le tenemos miedo a nada, porque básicamente el estrés es algo completamente subjetivo. Vos acordate de este punto, ¿no? Algo subjetivo es algo que está, alguien lo ve como grave y alguien no lo ve como grave, es algo subjetivo, ¿no? Entonces, el estrés está condicionado por dos elementos: el tamaño del desafío que tengo yo por delante y los recursos con los que cuento para afrontarlos. Entonces, si tengo un desafío muy grande y recursos muy chiquitos, me voy a sentir muy estresado, no voy a parar un minuto. Y recuerden que el estrés activa este sistema nervioso parasimpático en nuestro cuerpo, que es el que activa todo este proceso neuroendocrino, ¿no? Donde el cortisol reconfigura la manera en la que funciona mi organismo. Entonces, el estrés es el que acelera mi ritmo cardíaco, ¿no? Porque necesito más sangre para poder hacerle frente a los desafíos que tengo, me siento agitado porque mi cuerpo empieza a demandar más oxígeno para alimentar mis células, porque tengo por delante un desafío que no puedo superar, ¿no? Comienza a reconfigurarse todo el funcionamiento, sobre todo de mi sistema circulatorio. Esto es muy importante, porque tanto el estrés como la ansiedad lo que hacen es redirigir la sangre que ocupan muchos órganos de nuestro cuerpo. ¿Hacia dónde? Hacia los brazos y las piernas. Por eso tengo ganas de salir corriendo, tengo ganas de romper todo, ¿no? Son las dos respuestas que tengo frente a eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando la sangre se dirige hacia esos lugares? Deja de funcionar en lugares muy importantes, y uno de esos es el sistema digestivo. ¿Y qué pasa? Cuando el sistema digestivo comienza a sufrir estos espasmos, ¿no? De funcionar, detenerse, está comprobado, ¿no? Que comienza a dañarse la microbiota intestinal. Hoy hay muchos estudios de la ciencia sobre lo que es el tema de la microbiota intestinal y cómo la microbiota está muy relacionada con muchos aspectos de nuestra salud. Una de las cosas es, por ejemplo, que se filtran muchas toxinas que no tienen que filtrarse porque se comienzan a producir microfisuras, ¿no? Esas toxinas se están relacionando mucho con las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. O sea, todo ese proceso tiene muchísimas consecuencias en nuestra vida. Pero una de las consecuencias más graves es que gran parte del 90% de la serotonina de nuestro cuerpo lo producen nuestros intestinos. Recuerden esto, que es muy importante. Y la serotonina es la hormona de la felicidad, es la hormona de mi tranquilidad emocional. Entonces, mientras mi intestino más alterado está y más convulsionado está, ¿qué me pasa? Tengo menos tranquilidad emocional, tengo menos felicidad. Fíjense cómo va alterando toda nuestra realidad. Eh, Hablamos acerca de la ansiedad. Esto no lo alcanzamos a ver, es importante porque la ansiedad, si la vamos a ver en el tema técnico, ¿no? Cómo se divide la ansiedad, vamos a entender que hay diferentes diagnósticos para la ansiedad. Tenemos el TAC, que es el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos los ataques de pánico que están dentro de la ansiedad, ¿no? Que el ataque de pánico son esos ataques recurrentes, inesperados, caracterizados por una intensa aprehensión o miedo, junto con síntomas físicos como las palpitaciones, sudoración, sensación de ahogo. Hay fobias específicas, hay un trastorno de ansiedad también que se define como fobia social, hay un trastorno de ansiedad por separación también, que esto tiene mucho que ver también con nuestros vínculos afectivos. Seguimos avanzando. ¿Se acuerdan de este punto? Y esto sí que es muy importante, ¿no? Detenernos en algo importante. El 93% de todos nuestros miedos, adivinen qué va a pasar. Nunca se van a cumplir. Pero vos acordate de algo porque es muy importante. El problema está que tu mente, o sea, tu cerebro, no distingue entre lo real y lo virtual. Esto es muy importante que lo comprendamos. Lo que imagina nuestra mente, nuestro cerebro lo toma como una realidad, aunque no esté pasando. Entonces, cuando vos te pones a imaginar y a pensar en ese futuro hipotético, en esos problemas que vas a tener, en esas situaciones que no vas a resolver, en esos problemas que vas a tener en tu casa, en tu trabajo, que si me echan, que si me quedo sin trabajo, que si me enfermo, que si el estudio me sale mal, que todo eso que vos estás pensando tiene un impacto directo sobre tu cuerpo porque vos lo estás viviendo. Tu cerebro no sabe que es mentira. Tu cerebro dice, nos estamos muriendo. Tu cerebro dice, nos quedamos sin trabajo. No vamos a poder pagar el alquiler el mes que viene. Tu cerebro interpreta eso. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Porque tu mente le está diciendo que eso ocurre. Y cuando eso pasa,
tu cerebro automáticamente te hace sentir de manera neuroendocrina lo que vos estás pensando. ¿Qué significa? Lo traslada a montones de somatizaciones en tu cuerpo, empezás a sentir cosas, problemas estomacales, tenés ataques de pánico, todas estas cosas que son el resultado de esos miedos que tu cerebro está expresándote y haciéndote sentir porque vos te lo estás imaginando, ¿no? Es muy importante, por eso el Señor nos manda que, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad, ¿no? La decisión que tenemos que tener es que nuestros pensamientos tienen que ser ocupados por estas cosas que realmente valen la pena pensar, ¿no? Permítanme llegar a algún punto para ya arrancar a partir de allí. Bueno, miren, esto es importante, la depresión. Nosotros no alcanzamos a ver la depresión, pero quiero dar un pantallazo rápidamente porque es un tema también que está dentro de este estudio. La depresión es un trastorno mental caracterizado por una combinación de síntomas que afectan negativamente la forma en que una persona se siente, piensa y maneja las actividades diarias. Es muy importante que entendamos qué es lo que es la depresión, porque la depresión no solamente es un estado anímico, la depresión ya tiene una afección que está relacionado con nuestro sistema, con nuestra salud. Porque, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor es esos estados depresivos profundos. No, todo esto en el material ustedes lo tienen detallados, que le vamos a compartir. Ahí tienen las descripciones de cada uno de los trastornos, los síntomas de cada uno de esos trastornos y cómo también poder detectarlo. Después tenemos el trastorno depresivo persistente que se llama distimia, que esto es una depresión extendida en el tiempo, ¿no? Ya no es una depresión tan severa, pero sí es una depresión que tiene que ver y abarca más tiempo. Después tenemos el trastorno afectivo estacional. Esto tiene que ver con los meses de otoño y de invierno. Muchas personas se sienten deprimidas en esos tiempos. A mí pasa lo contrario, yo me siento deprimido en verano porque quiero frío, me cansa el calor. Pero hay gente creo que se siente deprimida en otoño y en invierno. Bueno, es un trastorno que está relacionado ya no con una cuestión mental, sino en una cuestión física. No, por eso es importante que podamos acudir a un médico, podamos hacer chequeos, estudios, porque nos podemos estar encontrando con alguna de estas situaciones. Hay realidades que a veces tienen que ver con nuestro tema endocrino, con el tema de la producción ¿cómo se llama?, de la tiroides, que tiene mucho que ver con estados depresivos. Hay cuestiones médicas que tienen que ver con la depresión. Entonces, cuando una persona está depresiva, lo primero que tiene que hacer es ir a un médico y hacerse toda una serie de chequeos médicos para identificar que usted no tenga alguna de estas situaciones. Puede tener un trastorno afectivo estacional y tiene que tomar terapias de luz, tiene que tomar más sol, hay toda una serie de tratamientos con eso. O puede tener un trastorno disfórico premenstrual que tiene que ver con la alteración de las hormonas relacionadas con los ciclos menstruales. Y una persona se encuentra en estado depresivo por esto, ¿sí? Bueno, esto también fue un tema importante, quizás simplemente para marcar algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? Cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? Es interesante pensar que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día, ¿no? Esto es una estadística no más o menos global, algunos tienen un poco más, un poco menos, pero estamos en esos números. Fíjense que estamos hablando de 2.500 a 3.300 pensamientos por hora. Ahora, lo interesante de estos pensamientos que se ha descubierto, que el 80 al 90% son repetitivos, ¿no? Estamos trayendo cosas del pasado, ¿no? Repitiendo los mismos pensamientos de ayer, de la semana pasada. Entre el 70 y el 80% de nuestros pensamientos tienen un sesgo negativo. No, estamos pensando en algo malo, algo no va a salir bien, algo que nos preocupa, ¿no? Ahora, qué fuerte esto, ¿no? Es una cifra que a mí me llamó la atención. El 47% del tiempo estamos pensando en algo diferente que lo que estamos haciendo en ese momento. Casi la mitad del tiempo nos la pasamos pensando en cosas diferentes a las que estamos haciendo. Nuestra cabeza está allá, ¿no? Nuestra cabeza está en un problema, nuestra cabeza está casi siempre en algo que nos está pasando y no estamos disfrutando
el momento, ¿no? No estamos disfrutando la hora. Y en el fondo es lo único que tenemos. Porque, a ver, cuando nosotros nos preocupamos por un pasado que no sabemos lo que va a ocurrir, o cuando nos lamentamos, pero nos preocupamos por un futuro que no sabemos lo que va a ocurrir, o nos lamentamos por un pasado el cual no podemos modificar, estamos ocupando nuestra mente en dos puntos del tiempo que son totalmente improductivos para nosotros. Porque yo no sé si ese futuro va a ser como me lo estoy imaginando, y ese pasado yo no puedo retroceder ni lo puedo cambiar. Entonces, por vivir en un pasado o por vivir en un futuro, nos olvidamos de qué, del presente, lo único que realmente tenemos, ¿no? Lo único que realmente tenemos que vivir. Por eso el Señor dice, bástale a cada día su propio mal. Ya cuando le agregamos a eso más y estamos sufriendo en vano. Eh, bueno, aquí hasta acá, fue más o menos lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada, y vamos a entrar en lo que para mí es un poco el desarrollo de las herramientas que tenemos para salir adelante. Miren, yo tengo que explicarles algo. Ustedes me han escuchado a mí hablar acerca de que la oración, por ejemplo, activa ciertas áreas de nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando oramos, activa la ínsula, que tiene que ver con esta percepción de nosotros y de nuestra realidad. Se activa el lóbulo prefrontal y tiene que ver con nuestra toma de decisiones. Se ha comprobado que una persona cuando ora, se activan áreas especiales de su cerebro. Se ha comprobado que cuando una persona medita en la palabra de Dios, se activan también áreas específicas de nuestro cerebro. O sea que podemos hablar de lo terapéutico de la fe. Ahora, hay un punto aquí. Y este punto es donde yo hice un clic un día y donde dije, no, esto tenemos que seguir profundizando porque acá hay algo más. Porque todos estos estudios que hablan acerca de lo terapéutico de la fe, son estudios que tienen que ver con ramas, por ejemplo, como la neuroteología. ¿Sí? Yo, dentro de mis estudios de neurociencia, estudié mucho neuroteología. Es muy interesante porque ¿qué estudia la neuroteología? Cómo nuestro cerebro funciona frente a las experiencias de fe. Ahora, ¿ustedes piensan que esos científicos son creyentes? No. Tienen una palabra teología porque tiene que ver con teos, con Dios, pero no porque tenga que ver con un acto de fe. Es más, la mayoría de esos científicos ni siquiera creen en Dios y le atribuyen a esas respuestas mentales factores evolutivos en la vida del hombre, según ellos. Es más, la gran base de todos sus estudios no es la fe cristiana, es la meditación trascendental budista. Muchos de ellos fascinados con el budismo, ¿no es cierto?, han utilizado la base de la meditación trascendental para todos sus estudios y de ahí nace el mindfulness y todas estas prácticas que hoy están muy comunes dentro de muchas ramas de la psicología, ¿no? Porque es una manera que se ha descubierto que el manejar la mente, la meditación, todas estas cosas ayudan a estos procesos mentales. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Será que nuestras herramientas como cristianos son las mismas que tiene un budista? ¿Será que nuestras herramientas de fe son las mismas que puede tener cualquier persona con cualquier práctica espiritual que le lleve a poner su mente en cosas positivas? Porque el mismo efecto que nosotros le atribuimos a la oración y a la meditación de la palabra lo tiene la meditación trascendental y el pensamiento positivo. El mismo. Entonces, ahí es un punto donde debemos comenzar a entender cuáles son cuál es la verdadera respuesta que Dios trajo a nuestras vidas. Y este es el desafío que yo tengo con ustedes. Porque créanme que todo lo que les he compartido hasta ahora, lo pueden encontrar en muchos libros de psicología, lo pueden encontrar en muchos artículos por allí, algunas cosas son estudios ¿cómo se llama? Procesos personales, pero la mayoría lo van a encontrar y están en muchos lugares. Pero ¿cuál es nuestra verdadera respuesta, no? ¿Dónde están las verdaderas herramientas que Dios nos ha dado? Bueno, esto quiero intentar entrar en profundidad. Em, Fíjense qué interesante, Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su mente? Tal es él, ¿no? Tal es nuestro pensamiento, es como vamos a ser nosotros. Hay una relación directa entre nuestros pensamientos y lo que somos. La neurociencia descubre esto, ¿no? A través de que pensamientos negativos generan estrés crónico, aumento del cortisol, reducción de la dopamina, ¿no? Todo esto son descubrimientos que tienen que ver y que hace la neurociencia con respecto a cómo nos afectan físicamente nuestros pensamientos. Pensamientos positivos
aumento de la dopamina, serotonina, disminución del cortisol. Acordate que nosotros hablamos de estos elementos, ¿por qué? Porque no somos extraterrestres. ¿Sí? Si bien nuestra vida es extraterrestre, porque nuestra vida es del cielo, no es de la tierra, ¿no? No somos extraterrestres físicamente, estamos endócrinas y todo nuestro organismo son las mismas que la de cualquier persona. Por ser cristiano no nos cambia, no metabolizamos de manera diferente nuestras enzimas, las proteínas, funciona igual nuestro organismo siendo creyente que no siéndolo, ¿sí? Por eso es importante que entendamos que nuestra fe, lo espiritual, puede afectar la manera en que funcionan todas esas áreas de nuestro ser. Ahora, cuando nosotros analizamos todos estos estudios que se hacen, todos estos descubrimientos, yo llego a la conclusión de que estamos buscando respuestas naturales a problemas espirituales. Es allí donde creo que se produce una desconexión y donde la ciencia no logra avanzar hacia una verdadera respuesta. ¿Por qué? Porque intentamos solucionar el problema desde el mismo lugar donde se origina. ¿O ustedes piensan que reeducando nuestra mente, pensando cosas lindas, teniendo ahora un ejercicio de meditación diaria en la palabra de Dios, tratar de tener nuestros pensamientos enfocados en Dios, ¿ustedes piensan que con eso vamos a lograr solucionar nuestro problema? ¿Ustedes piensan que es así? Porque si fuese así sería muy simple, no habrían grandes problemas. Lo solucionaríamos rápidamente. No es así. No es tan sencillo el asunto, ¿no? Porque estamos intentando solucionar el problema desde el mismo lugar donde se originó. Y es allí donde hoy tenemos que entender desde dónde vamos a trabajar, ¿no? Diseño de Dios. Vamos a entrar de lleno en lo que para mí es la parte más importante, es comprender esto desde el plano de lo espiritual. Déjenme que me oriente aquí donde estoy. Bueno. ¿Cómo logramos vivir la vida de Dios? ¿Cómo logramos aplicar en nuestra vida las respuestas que realmente Jesús nos vino a traer? Y lo primero que tenemos que entender es cómo funciona, cómo funcionamos, ¿no? Hay un orden que Dios estableció. Primera de Tesalonicenses, que lo leíamos la clase pasada y que está al principio de este material. El Señor dice que Él nos va a guardar irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. ¿No? Que debemos guardar irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. En este orden. No en un orden diferente. No hablar primero del alma y después del espíritu. No hablar primero del cuerpo y después del alma. No, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque este es el orden de Dios. Es el orden en el que Dios quiere que nosotros funcionemos. ¿Qué hay en el espíritu? Bueno, en nuestro espíritu. Hola, hola. Ahí estamos. Entre las funciones o órganos que podríamos atribuirle a nuestro espíritu tenemos, ¿dónde me quedó el platito? Tenemos la intuición, la comunión y la conciencia, ¿sí? Estos son elementos que operan nuestro espíritu. Nuestro espíritu tenemos intuición, que es una comunicación directa con Dios, ¿no? Donde Dios nos abre, nos guía, la intuición va más allá de nuestros pensamientos, es esa dirección divina que Dios nos da. Esa comunión es el ámbito donde yo puedo tener relación e intimidad con Dios a través de nuestra adoración, a través de nuestra oración y nuestra conciencia. Nuestra conciencia muchas veces está muy lejos de nuestros pensamientos, podemos valorar algo bueno y nuestra conciencia nos dice que es malo, ¿no? La conciencia es algo que no la domina en nuestra mente. En el alma, ¿qué tenemos? Pensamientos, voluntad y emociones. Estos son tres órganos principales que vamos a encontrar en nuestra alma. Nuestros pensamientos, nuestra voluntad y nuestras emociones.
Y en nuestro cuerpo tenemos nuestros sentidos. Esta es la forma en que originalmente Dios nos diseñó. Ahora, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Fíjese que la sentencia que Dios le da al hombre, cuando le dice, el día que comieras de este árbol, ese día ciertamente morirás. Todos sabemos que no se refería a la muerte física, ¿no? Adán vivió más de 900 años. No se refería a la muerte física, sino se refería a otro tipo de muerte. ¿Era la muerte qué? Espiritual, ¿sí? Era la muerte espiritual. Ahora, ¿qué mató la vida espiritual de Adán? Sí, la desobediencia, seguro. Pero hay algo, exactamente el alma. ¿Por qué? Porque si nos vemos, y esto lo estuvimos viendo en la clase pasada, ¿no? Si observamos la acción sobre la cual Satanás operó en la vida de Eva, fue potenciar al máximo su pensamiento y sus emociones. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Si lo va a estar en su material esto, ¿no? Donde Satanás la llevó a Eva a pensar, a razonar, che, así que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del huerto. No, no es para tanto. Y comienza un proceso mental, ¿no? De razonamiento, de comenzar a razonar lo que Dios le dijo, comenzar a pensar en lo que Dios había dicho. Y allí Satanás, cuando ve esa variante que Eva hasta le agrega algo a la palabra de Dios, que le ha dicho que no tocaran del fruto, que no lo tocaran cuando Dios no había dicho nunca que no lo tocaran, dijo que no lo comieran. Y ahí se da cuenta que había una cuña donde él podía comenzar a trabajar, ¿no? Y ahí le dice, no, es que en realidad Dios sabe. Y ahí comienza a potenciar al máximo el alma de Eva. Eva comienza a encenderse en sus razonamientos, en sus emociones, en sus deseos. ¿No? La vanagloria de los ojos, ¿se acuerdan que veíamos, ¿no? Los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Estos tres elementos que fueron exactamente los que operaron en la vida de Eva, ¿no? Provocando en ella esta exaltación de qué? De sus emociones, de sus pensamientos y de su voluntad. Cuando el alma tomó control automáticamente, el alma lo que hizo fue provocar la muerte, porque la desobediencia lo llevó al hombre a perder todo lo que tenía en el Señor, ¿no? Eh, Ahora, a partir de allí, preguntémonos, ¿cómo es el alma del hombre? A mí me apasiona el hombre. Estudiar al hombre me parece algo tan fascinante, ¿no? Porque el hombre es capaz de hacer cosas maravillosas, ¿no? ¿No? Es algo asombroso el ser humano. Las cosas que puede crear, ¿no? Uno ve esos artistas que de repente pueden crear una melodía sublime, ¿no? Algo precioso, o una obra de arte, que pueden pintar, que pueden crear cosas que realmente son asombrosas. Uno cuando mira la capacidad que el hombre tiene de hacer cosas, es realmente asombroso, ¿no? Puede crear cosas maravillosas, puede crear, puede alcanzar descubrimientos científicos fascinantes como los que estamos viendo. Hay un gran poder en el alma del hombre. Hay una gran capacidad en el hombre. Ahora, es interesante porque el hombre coexiste en dos realidades. Porque esa misma alma que puede crear cosas sublimes, crea cosas espantosas. Esas mismas manos que curan son las que matan, ¿no? Esos mismos descubrimientos con los que avanza la sociedad y que conquista grandes cosas, después son herramientas de destrucción y de muerte. O sea, en el ser humano coexisten estas dos realidades. En algunas culturas lo llaman el yin yang, no sé, hablar acerca del equilibrio entre lo oscuro y lo claro, ¿no? Entre el bien y el mal, porque en el hombre coexisten, en el alma del hombre, estas dos realidades. El alma del hombre puede ser algo sublime y maravilloso, o puede ser algo oscuro y perverso. Está todo ahí, está todo en ese mismo rango, ¿no? de acción. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que entendamos nosotros cómo funciona esto, ¿no? La vida del alma. ¿Qué es lo que el Señor habla con respecto al alma? ¿No? ¿Cómo el Señor la ve y cómo Dios ve la vida del hombre? ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Alguien puede conocer el corazón del hombre? Nosotros mismos podemos conocer nuestro propio corazón muchas veces, ¿no? Hay esas profundidades y que son a veces hasta inexplorables en el corazón del hombre. Uno ve una persona y uno no puede saber lo que se esconde detrás de esa persona. Puede esconderse cosas terribles. Y uno ni siquiera se lo imagina, ¿no?
Proverbios 28:6 dice, el que confía en su propio corazón es ¿qué? Necio. Mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Podemos confiar en nuestro corazón? ¿Podemos confiar en lo que sentimos? ¿Podemos confiar en ese impulso de nuestra naturaleza constantemente? Y ya el Señor Jesús en Mateo nos habla más claramente, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso es lo que nace ¿de dónde? Del corazón del hombre. Ahora, tenemos que entender algo. Y es aquí donde quiero detenerme porque sé que esto no es fácil, lo que te voy a explicar. Sé que nos cuesta, a mí me costó mucho entenderlo. Dios me trató mucho con esto, iba y iba hasta que de repente, ¡pum!, amaneció. Y cuando amaneció, esto que estoy por compartirte, quiero que sepas que cambió mi relación con Dios, cambió mi vida espiritual, cambió, para mí fue como un nuevo nacimiento, literalmente. O sea, tan fuerte como haber conocido a Cristo fue entender lo que quiero compartirte. No tengo tiempo de desarrollarlo completamente ahora. Esto es un tema muy profundo que nos llevaría mucho tiempo y por eso quiero hacer una invitación porque estoy organizando para el día 2 de abril, que es feriado, no, vamos a hacer un taller intensivo sobre todo lo que vamos a hablar ahora, sobre todo este tema que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Esto va a estar abierto para todo el que quiera participar, es una manera que nosotros tenemos de poder compartir algo que nos está haciendo mucho bien a nosotros, ¿no? Em, la Biblia dice en Romanos 8:7, porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros, en algún momento de nuestra fe, le hemos llamado carne al pecado, ¿sí? Hemos automáticamente asociado carne ¿con qué? Con todo lo malo. Entonces yo te digo, el ocuparse de la carne es pecado, no agrada a Dios. Por ejemplo, dice, la mente puesta en las cosas de la carne no puede agradar a Dios. Ok, ¿qué sería la mente puesta en las cosas de la carne? ¿Ocuparme de qué? De la desobediencia, de la envidia, de los celos, ¿no? De la lujuria, de la fornicación. ¿Ah? Ahora, la mente puesta en las cosas del espíritu agradan a Dios. Ahora, ¿qué sería la mente puesta en las cosas del espíritu? Entonces pensamos, no, la oración, el ayuno, ¿no? El leer la Biblia, el venir a la iglesia, todo eso es la mente puesta en las cosas del espíritu. Bueno, quiero decirte que este es un tema que a nosotros nos hace mucho daño, porque no hemos entendido la vida espiritual. ¿Y cuál es el problema? Que hasta que no descubramos la vida espiritual, no vamos a ser libres de la vida emocional y almática. ¿Sí? Hasta que no descubramos lo que realmente es vida espiritual, nunca vamos a ser libres de nuestra vida emocional y de nuestra vida almática. Y mientras estemos atados a nuestra vida emocional y a nuestra vida almática, vamos a ser cristianos afectados por los mismos males que le afecta a cualquier mortal de esta tierra. Por eso nuestros consultorios de psicología están llenos de cristianos, por eso estamos llenos de cristianos con depresión, por eso estamos llenos de cristianos con intentos de suicidio, por eso estamos llenos de cristianos con adicciones, donde la fe supuestamente no les ha servido para nada. ¿Conoces a alguien así? ¿Sí? Es algo tan común que vemos, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué si esa persona cree, si esa persona viene a la iglesia, ¿por qué no puede salir de una depresión? ¿Por qué sigue con los ataques de pánico? ¿Por qué es una persona estresada todo el tiempo? ¿Por qué es una persona adicta? ¿Por qué? ¿Por qué no puede cambiar? Bueno, justamente por este motivo, porque estamos operando desde lo natural. No hemos ingresado a la vida del Espíritu. Y como no hemos ingresado a la vida del Espíritu, nosotros nos mantenemos en un ámbito que es el ámbito natural. Y el ámbito natural es el ámbito de nuestra alma, es la fuerza de nuestra carne. Y la fuerza de nuestra carne se manifiesta no solamente en nuestros pecados oscuros, sino en nuestros actos sublimes. Una persona carnal es un borracho y un drogadicto, pero también es una persona refinada, educada, sumamente preparada en montones de temas, que habla muy bonito y que tiene una vida súper saludable.
tú no eres una persona carnal. No cambia, ¿me entendés? Porque cuando la palabra de Dios nos habla de carne, el apóstol Pablo no se refiere solamente al pecado, se refiere a nuestras acciones humanas. Un ejemplo de esto desde el aspecto teológico, fíjense que el apóstol Pablo, cuando habla de carne, por ejemplo, en Gálatas 3:3 dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿Van a terminar ahora por la carne? Está reprendiendo el apóstol Pablo a los, a los cristianos en Galacia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a ellos? Ellos habían sido intervenidos por un movimiento judaizante, que ¿qué es lo que estaba haciendo? Los estaba llevando a guardar la ley de Moisés, y que si no guardaban la ley de Moisés no iban a alcanzar la bendición de Dios. Cuando el apóstol Pablo acá dice carne, no se está refiriendo a la acción de ellos en el pecado, sino a su voluntad puesta en ¿qué? En obedecer a Dios y cumplir con la ley de Dios. Y el apóstol Pablo llama a eso como carne. Pero estamos hablando de gente que estaba buscando agradar a Dios, cumplir con las leyes de Dios, con las ordenanzas de Dios, buscar los mandamientos, ser muy minucioso en cada detalle y estar atento a no desobedecer a Dios en nada. Y sin embargo, Pablo llama a eso carne. Vamos un poquito más allá y veamos qué dice Pablo de él mismo, ¿no? Pablo dice, porque, a ver, lo tengo aquí. Mm, Hay un texto, acá está. Pablo, que dice en Romanos 7:18, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer no está. Fíjense que el apóstol Pablo está declarando de que en su carne él reconoce que no habita ¿qué? Nada bueno. Aún los deseos que él tiene de cumplir con la ley de Dios, ni siquiera él lo reconoce como algo bueno. Es más, el apóstol Pablo se declara a sí mismo una persona miserable. Miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Ahora, el apóstol Pablo, que se define a sí mismo como una persona miserable, te puedo asegurar que tiene una santidad 100 veces superior a la de cualquier cristiano de este tiempo. Porque él mismo se considera frente a la ley de Dios como que, como irreprensible. O sea, era una persona que cumplía esos 614 ordenanzas de una manera estricta y todo. Y sin embargo, él se reconoce como un miserable. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está reconociendo acá que lo que lo motiva, que lo que lo mueve, que lo que lo acciona a hacer lo que lo hace, no es el espíritu, sino que la carne. Porque la carne puede ser muy espiritual, la carne puede ser muy religiosa, la carne puede orar todos los días, la carne puede leer la Biblia, la carne puede ayunar, la carne puede hacer muchísimas cosas muy espirituales, puede hacer obras de beneficencia, puede servir al Señor, puede trabajar. La carne puede hacer todo eso. ¿Saben cómo se llama eso? Religión. La religión no es más que las acciones naturales del hombre por intentar acercarse a Dios. Porque entendamos este principio, y este es el principio más fuerte que opera en todo esto. El problema de la carne es la independencia de Dios. La carne es independiente de Dios. La carne es autosuficiente. La carne puede existir sin Dios. Puede crear cultos sin Dios, puede crear religión sin Dios, puede crear normas y sistemas sumamente estrictos de vidas bajo principios, puede crear montones de cosas sin Dios. Porque eso es lo que el hombre viene haciendo desde el momento de su caída. Creando un sistema religioso, político, económico, lo que sea, lejos de quién? Lejos de Dios. El hombre llega a Marte sin Dios. El hombre crea inteligencia artificial sin Dios. El hombre hace muchas cosas sin Dios. Pero
¿Qué ocurre cuando el hombre se mueve bajo esa fuerza que se llama alma? Bajo ese dominio de sus emociones, pensamientos y voluntad. Bueno, tenemos que entender esto. Em, a ver. ah, Bueno, es importante este punto, ¿eh? Carne, ¿qué es la unión? ¿Qué es la carne en la Biblia? Es la unión entre el alma y el cuerpo, ¿sí? Entendamos que cuando la Biblia dice carne, es la fusión que se produce ¿en dónde? Entre el alma y el cuerpo. Ahora tenemos que entender esto, y es que el alma del hombre no fue creada para ser independiente. El alma fue creada para ser un mayordomo. ¿Te acordás cómo se creó el alma? Lo vimos en la primera clase. Cuando Dios sopla su espíritu sobre el cuerpo, sobre la carne del hombre, da a luz el alma. El ser humano fue un alma viviente, dice la palabra. La unión del espíritu con la carne da a luz el alma, porque el alma creada en Dios tenía una función y era ser la interfaz o la administradora entre los designios del espíritu y el cuerpo. ¿Qué es lo que era el deseo de Dios? Que el hombre, bajo la guía del espíritu, a través de sus pensamientos, emociones y voluntades, expresara la vida de Dios y eso se viese reflejado ¿en dónde? En sus acciones, en su cuerpo, en su carne. Ahora, como el alma no puede ser independiente, el alma al ser libre del espíritu se hace esclava de la carne. Y el alma se convierte ahora en una sirvienta ¿de qué? De nuestras pasiones y nuestros deseos. Y que son los que terminan en el fondo gobernando las cosas que hacemos. Entonces una persona almática es una persona gobernada ¿por qué? Por sus pasiones y por sus deseos. Y esa persona almática puede ser una persona muy religiosa, puede ser una persona con mucho conocimiento bíblico, puede ser una persona con mucha actividad en la iglesia, puede ser una persona con reuniones, que sirva a Dios, que haga montones de cosas, pero gobernada ¿por qué? Por sus pasiones y por sus deseos. ¿Los deseos de qué? De la carne. A ver, yo siempre tengo este problema, que yo hablo y nunca sigo lo que escribo. Entonces después, cuando tengo que tratar de ver si no me perdí nada, es siempre un problema. Em, ahora, ¿cuál es la sentencia que Dios le da a la carne del hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra carne? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida natural? ¿Cómo? Muerte. La sentencia de Dios para la carne es la muerte. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que Dios pueda hacer para cambiar la carne del hombre. Por eso tuvo que venir Jesús. Jesús vino en semejanza de qué? De carne y sangre. Vino siendo semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que en la carne condenara el pecado. ¿Para qué? Para que justamente el juicio de Dios se cumpliese en la carne del hombre. ¿Y qué es lo que era? La muerte. Romanos 6, del 4 al 6. Dice, por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos más esclavos del pecado. El apóstol Pablo en Romanos nos explica la obra completa de la salvación de Dios. La obra de la salvación de Dios tiene dos aspectos que tenemos que comprender. Un aspecto es el poder que la sangre de Cristo tiene sobre nuestra condición humana. La sangre de Cristo es el instrumento por el medio del cual Dios
perdona nuestros pecados. ¿Qué hace la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos justifica delante de Dios, porque es la sangre derramada de Jesús siendo inocente por nuestros pecados, cargando nuestra maldad y nuestras rebeliones, ¿sí? ¿Qué es lo que soluciona la sangre de Cristo? Nuestros pecados. Cristo murió por tus pecados, por los que cometiste, por los que vas a cometer, por lo que cometés ahora y por lo que vas a cometer hasta el día que te mueras. Todos esos pecados fueron perdonados delante de Dios ya de antemano por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Entonces ahí tenemos un punto muy importante de la salvación. ¿Y qué es? Nuestra reconciliación con Dios. Somos reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios, Dios no nos exige más nada, tenemos vida eterna, tenemos salvación. ¿Esto es un qué? Un regalo de Dios para nuestras vidas. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues ¿qué? Es un regalo de parte de Dios. Ahora, hay otro aspecto de la salvación. Y es la capacidad que vamos a tener de vivir la vida de Dios mientras estemos sobre esta tierra. Es la capacidad y el poder que vamos a tener de poder disfrutar de la vida de Dios mientras caminamos y mientras estamos sobre esta tierra. Y ese es el segundo aspecto de la salvación. Y tiene que ver con otro elemento, que es con la cruz. Porque por medio de la sangre somos perdonados, pero por medio de la cruz somos liberados. Porque por medio de la sangre Dios perdona nuestros pecados, pero por medio de la cruz somos liberados del hombre de pecado, ¿no? Del pecado que mora en mí, de esa fuente que está constantemente generando en mí ese pecado. ¿No? El apóstol Pablo dice, ¿no? El pecado que mora en mí, no soy yo el que hace las cosas, porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no hago, eso es lo que quiero hacer. Esta contradicción, ¿no? En la que Pablo se encontraba, reconoce que quien ejecuta eso se llama el pecado que mora en él. ¿Y cómo somos libres del pecado que mora en nosotros? Únicamente por medio de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos por fe con un acto que ocurrió en esa cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y mira, yo quiero explicarte esto para que lo entiendas. Yo te estoy diciendo que yo sé que es un tema complejo. Y te pido perdón porque yo sé que voy a hacer una ensalada acá. Así que si alguno se queda con un montón de preguntas, le voy a dar un capítulo más el 2 de abril si quieren venir para que charlemos de esto. Para Dios existen dos hombres en la creación. Nada más. Dos hombres. No hay más que eso. Adán y Cristo. La Biblia dice que en Adán todos pecaron. Y en Cristo somos todos justificados. Es la única realidad. ¿Qué es lo que nos representa esto? Que Dios nos ve en base al lugar donde nos encontramos. En Adán se encuentra todo hombre. Y ya estamos ya. ¿El Brex? ¿Ahora? Pues sí. Pues todavía ni siquiera terminé el tema. ¿Vos querés que pregunten? Vos decís que ya vienen. Bueno, Lala, usted es la que manda, así que usted diga lo que quiere. Sí, cierro ese punto. En Adán, a ver, ¿cómo sería esto? Entonces sería algo así, ¿no? Si yo agarro hoy esta servilleta, ¿sí? Me la pongo en el bolsillo. A partir de ese momento, el destino de esta servilleta va a ser el destino que yo tenga, ¿no es cierto? Si me caigo al agua, se hundirá conmigo. Si me prendo fuego, se quemará conmigo, ¿no? Porque esta servilleta está ¿en dónde? En mí. Bueno, este es el concepto por el cual el apóstol Pablo todo el tiempo dice en Cristo, en Cristo, en Cristo. Parece una muletilla, parece que se le pegó, ¿viste? Una de esas muletillas que utilizamos las personas por ahí que hablamos mucho, que tenemos una muletilla, en Cristo, en Cristo, en Cristo. No, y no es una muletilla. Él lo que nos está haciendo entender es que lo que Dios hizo con nosotros fue ponernos en Cristo. Por eso somos predestinados antes de la fundación del mundo, escogidos antes de que este mundo se formase. ¿Para qué? Para que estuviésemos en Cristo y todo lo que Cristo vivió, hoy día lo vivimos nosotros. Y todo por lo que Cristo pasó, también pasamos nosotros. Y todo lo que Dios le da a Cristo, ¿a quién nos lo da? A nosotros. ¿Por qué?
Porque estamos en Él, Dios resolvió el problema. Juntó todas las cosas en Cristo, Dios trató con Cristo y en Él trató con todos nosotros que nos había metido en Él. Estamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Así que su muerte es mi muerte. Su resurrección es mi resurrección. Por eso dice que juntamente con Cristo estamos ¿dónde? Sentados en lugares celestiales. ¿Por qué estamos allí? En Efesios 2 que nos dice esto. Porque dice Efesios 1 que Dios resucitó a Cristo y lo sentó junto con Él en a su diestra. Cristo está en lugares celestiales, yo estoy ¿en dónde? En Cristo. Por lo tanto, estoy sentado ¿en dónde? En lugares celestiales. A partir de ese momento mi destino es el destino de Cristo. Ese es el regalo que Dios nos da. Ahora, poder disfrutar esto y vivir esto es el gran desafío que tenemos en nuestra vida. Ahora sí, Lalita. Bueno, habíamos quedado un poco en hacer un espacio de preguntas. No, yo me quedo abajo para el micrófono. Los del Zoom no me ven, pero bueno. Em, Vamos a hacer un 10 minutos de preguntas y poder pasar al break. Así que aquel que quiera preguntar algo de el martes pasado o ahora, si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Bien, vamos a ver si alcanzamos a todas. Buenas. Hola. No sé si tengo que presentarme o no, pero bueno, soy Juan Torre de la iglesia del barrio Aeronáutico Las Heras. Me quedó algo resonando un poco lo que decías hace rato, en esto porque esto de la psicología por ahí habla de que hay ciertas formas o ciertas cosas para poder trabajar en tu mente, qué sé yo, esto de pensar en algo y demás. Lo que me hace preguntar, ¿el cristiano va al psicólogo? Sí, por supuesto. ¿Está bien en base a lo que decías que el cristiano vaya al psicólogo? No considero que esté mal estudiar psicología y creo que la psicología tiene muchas herramientas que nos ayudan a entender, interpretar lo que nos está pasando, ¿no? Encontrarnos con nuestros conflictos, identificar nuestros problemas. Aparte, la psicología es como un espacio intermedio para poder medir el grado de dificultad que yo tengo. Si vos vas al psicólogo con un estado depresivo, el psicólogo va a ser el puente a lo mejor para terminar en un psiquiatra y terminar en un proceso de medicación porque realmente lo necesitas. O sea, la psicología es una herramienta muy efectiva para llevarnos a entender. Ahora, si me preguntas si la psicología puede solucionar el problema del hombre, no, para mí no. Bien, y una última pregunta nada más. ¿Hay alguna forma de poder decodificar ciertos pensamientos o algo sin que sea con la ayuda de un psicólogo? Ponele, no sé, alguna cosa que te haya pasado. A ver, yo fui al psicólogo por este que me pasé, me llevé puesto un auto Mm. y eso me desencadenó un montón de cosas que yo no las tenía vistas, sino que tuve que recurrir a una psicóloga para poder analizarlos y verlos. Entonces yo digo, no sé si todas las personas tienen la posibilidad de tener un psicólogo cristiano, como la tengo yo, pero si no lo tienen, ¿hay alguna forma de poder decodificar ciertas informaciones y que puedan, no sé, orientarse a esto de pensamiento y demás en base a lo que es Cristo y no solamente yendo a un... Se cortó el micrófono. Estamos mal de batería hoy, me parece, Facu. Que venimos con las baterías del domingo, entonces quedan los micrófonos medio. Bueno, te respondo. Sí, creo que nosotros tenemos herramientas. Yo siempre digo, a ver, nosotros tenemos que explorar lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? A veces esto del metapensamiento, ¿no? Del metaanálisis. O sea, cuando yo me levanto por encima y pregunto, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Por qué me pone tan mal esto? ¿Por qué me da tanto miedo esto otro? ¿Qué me lleva a sentirme como me siento? ¿No? ¿Por qué me molesta que me digan pelado cuando sé que soy pelado? ¿Por qué tengo problemas con esto? A ver, ¿qué me afecta? O sea, ¿yo lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Es una manera en la que yo puedo explorar, en la que yo puedo en esas preguntas ir encontrando respuestas en base también a la palabra de Dios, en base a mi fe y en base a ir alineando, ¿no?, mis pensamientos y mis emociones con lo que Dios dice, con lo que Dios me ha dejado en su palabra, ¿no? Entonces, es un proceso que lo puedo hacer, sí. Ahora, vuelvo a repetirte, no esto quita de que no necesitemos una herramienta terapéutica. O sea, a ver, creo que las dos cosas van de la mano. O sea, si vos me decís psicología solo, sin fe, y te digo, no vas a hacer a ningún lado. Ahora,
Si me decís fe sola sin psicología, y sí puede llegar a ser, porque Dios hace milagros, ¿no? Y Dios trabaja en nuestra vida. Ahora, psicología y fe, encontramos un equilibrio donde me puedo ayudar a tener más herramientas. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el taller y la información. Justo le iba a hacer esa pregunta y bueno, tal vez desde su rol más personal, ¿cómo ha sido su experiencia en esa fusión entre la psicología y la espiritualidad? ¿Cómo usted o qué obstáculos y qué fortalezas ha podido encontrar en su trayectoria de vida para poder combinar estas dos? Porque por ahí uno cae en los extremos, ¿no? Entonces como que se basa Exactamente. muy psicológico o O muy espiritual. mistificamos todo. Exacto. Entonces, cómo desde su experiencia ha podido hacer esa fusión, que parece sencillo, pero en realidad no lo es, me parece. Así que Bueno, yo creo que eso cambió mucho mi trabajo pastoral, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca más reduje mi trabajo pastoral a una charla con una persona. Creo que en una charla nunca resolvemos nada. Siempre, a partir de ahí, mi trabajo pastoral con las personas pasa a ser un trabajo terapéutico. O sea, ok, vamos a charlar sobre un problema, bueno, nos vamos a juntar y vamos a estar reuniéndonos periódicamente cada 15 días durante una X cantidad de tiempo donde permitamos abordar un problema, no ir parte por parte, desmenuzarlo, utilizando la guía del Espíritu Santo, el discernimiento, técnicas, ¿no es cierto?, de psicología que nos ayudan a ir ordenando a esa persona en sus pensamientos. Entonces, yo creo que la labor de un pastor también es terapéutica, no es parte de la terapia. A veces reducimos todo simplemente a lo espiritual y a veces no solamente es lo espiritual, es ayudar a la persona a entender lo que le pasa, a entender por qué le está pasando, desde dónde vienen sus conflictos, sus emociones, y creo que es un trabajo más integral que tenemos que hacer. Bien. ¿Dos preguntas más? ¿Levantan la mano? ¿Así me puedo dar cuenta? ¿No hay más preguntas? Sí, Gerardo. Bueno, Pastor, gracias por lo que nos comparte. La pregunta es la siguiente. Yo soy una persona que, quizás como muchos, hemos vivido durante muchos años nuestra fe, hemos caminado, hemos construido. Soy una persona que creo en la gracia de Dios, he nacido de nuevo. Mi vida fue totalmente revolucionada el día que Cristo vino a mi vida. Doy testimonio que soy salvo, no por mis méritos, sino por la gracia de Dios, definitivamente. Y sobre todo en este último tiempo me he dado cuenta de eso, de que sin la gracia de Dios no hay ni una posibilidad de vivir plenamente, ¿no? Entonces ahora usted nos está planteando el tema de que tenemos que morir, nuestra carne tiene que morir, ¿no? Entonces me reevalúo si todo lo que he hecho durante tantos años como creyente, si lo he hecho como una persona almática o realmente como una persona espiritual, ¿verdad? Sí. Ahora me cuestiono todo, digamos. Oye, y estoy en un día, hoy día estoy en un, no hoy, sino en este tiempo, estoy en un momento en que digo, no sé nada del Evangelio, quiero aprender porque realmente quizá he aprendido todo mal, o hay muchas cosas. Entonces, esto, en términos prácticos, de morir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, usted me lo dijo el martes pasado. En términos prácticos, ¿cómo se lleva adelante eso? O sea, ¿cómo hacemos para que realmente el hombre natural en nosotros muera y realmente el hombre espiritual? No sé si estoy Sí, te entiendo. explicándome bien eso. A ver, nosotros tenemos que entender que nuestra fe, existen dos tipos de fe. A ver, para explicarlo de alguna manera, ¿no? Hay una fe que está relacionada con los eventos futuros. Hebreos 11, ¿no? Habla de la certeza de lo que se espera, ¿no? Como parte de la fe. Pero hay una fe que es la que Jesús nos dice cuando Él dice, cuando pidan algo, crean que ya lo recibieron, Dios será hecho. Es una fe que tiene que ver con los eventos pasados, ¿sí? Nosotros hoy tenemos que entender que hay eventos históricos que ocurrieron, los aceptemos o no los aceptemos, los creamos o no los creamos. Jesús murió y es un evento histórico. Nosotros morimos en Él, es un hecho consumado. No es algo que va a pasar, es algo que ya pasó. Y cuando yo pongo mi fe y tengo mi certeza en aquellas cosas que ya ocurrieron porque fueron hechos consumados, yo comienzo a vivir la experiencia o el regalo de esa bendición por medio de la fe.
Entonces vos tenés que entender de que vos no podés hacer nada para morirte. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Tenemos un problema. Y es que cuando hablamos de la muerte, nosotros nos miramos a nosotros y nos encontramos más vivos que nunca. Llenos de deseos, llenos de pasiones, llenos de vida, llenos de cosas. ¿Ok? Pero el secreto no está en mirarnos a nosotros. El secreto está en mirarlo a Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando yo veo a Cristo, estoy viendo en su sacrificio, en su muerte, mi muerte. Y estoy aceptando un hecho consumado. Yo morí con él. Y ahora vamos a hablar qué significa la muerte. Ahora en esta segunda parte vamos a hablar en términos prácticos qué significa morir y qué poder nos da la muerte a nosotros. La muerte nos ha dado un poder a nosotros. Un poder muy grande. Nos ha dado el poder de poder escoger y de poder elegir. Pero no me quiero meter porque eso va a ser el tema del segundo bloque. Ahí te voy a Buenísimo. responder más de eso. Bueno, Eli, la última pregunta y después al final tenemos. Bueno, Pastor, muchas gracias por la charla, la verdad que espectacular. Lo último que explicaste, no te puedo hacer ninguna pregunta porque todavía ni siquiera lo digerí. Pero sí tengo dos. ¿Qué factores pueden afectar la salud mental y qué síntomas indican un trastorno mental? Bueno, eso tendría que ver con la definición que tuvimos al principio nosotros de esta, cuando hablamos acerca de salud, ¿no? Y creo que allí es donde queda bien claro este aspecto. ¿Cuántas diapositivas, por Dios? Fíjense, ¿qué dice? Una persona mentalmente saludable posee un funcionamiento adaptativo en diferentes áreas de la vida, familiar o laboral. Ahí vas a tener una forma de diagnosticar a una persona si está saludable o no está saludable, ¿no? Maneja sus emociones de manera efectiva, ¿no? O sea, que no termine dañando a otro ni dañándose con sus estados emocionales, sin experimentar un sufrimiento desproporcionado o persistente. Una persona que está todo el tiempo lamentándose, quejándose, la persona que está en un estado emocional que le está dañando, ¿no? Tiene la capacidad de enfrentar el estrés cotidiano sin desarrollar síntomas disfuncionales, no presenta pensamientos, emociones o conductas que interfieren significativamente con su bienestar o con la vida de los demás. Bueno, creo que tenés acá explicado, ¿no?, cómo darte cuenta si esa persona es una persona saludable o no desde el aspecto emocional. Y la primera que me hiciste, ¿qué cosas pueden afectar nuestra salud emocional? ¿Eso fue lo que dijiste? Bueno, el estrés, la ansiedad, ¿no?, y el miedo son los principales factores que van a afectar la salud emocional. Vos entendés que nuestra salud emocional es muchas veces el equilibrio de una sinapsis mental. ¿Qué significa? La sinapsis mental es un delicado equilibrio entre neurotransmisores que son los que nos proporcionan estados de euforia, estados de tranquilidad. Cuando nos aceleramos aparece una serotonina y nos tranquiliza, ¿no? Hay diferentes neurotransmisores que trabajan en esa sinapsis. Cuando yo fuerzo mi estado mental constantemente hacia una posición, por ejemplo, el miedo, voy a desarrollar una ansiedad. O estoy todo el tiempo lamentándome por algo que pasó y por algo que sufrí, voy a desarrollar una depresión, ¿no? Y si estoy todo el tiempo acelerado porque no sé qué voy a hacer con mis problemas, estoy desarrollando un estado de estrés. Bueno, todos esos son desequilibrios que se producen dentro de ese ordenamiento, de esa sinapsis mental. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en algún momento? Voy a necesitar una medicación para equilibrarlo, porque me enfermé. Y esas son las enfermedades mentales, ¿no? Y después necesito un milagro que Dios me sane o una medicación que me equilibre, como si me enfermé de una diabetes o si me enfermé de hipertensión. Rompí un equilibrio natural, ¿por qué? Porque forcé un estado permanentemente. Por eso la salud emocional y mental es preventiva, porque hay muchos estados mentales de los que no volvemos si no es por un milagro. Entonces es tan importante que entendamos todo esto, porque estamos haciendo prevención. Para que no te me vuelas un depresivo, para que no termines siendo un ansioso, para que no termines con ataque de pánico, para que no termines con un estrés crónico, para que no termines con ninguna de esas afecciones que cuando llegues ahí, después quizás sea difícil que puedas volver. Porque estás en un milagro de parte de Dios para restaurar todo eso. Vamos al break, unos minutitos, y ya regresamos con la segunda y última parte.
para que la relean. Sepan de que cualquier duda que tengan pueden preguntar, podemos hablar al respecto y les dejo abierta esta otra instancia del 2 de abril para que podamos profundizar muchas de estas cosas. Bueno, a ver. Déjenme intentar resumir en estos últimos 40 minutos, media hora que me queda, lo más importante. No sé si a ustedes les pasa, pero hay algunos momentos en los que a mí me parece como que a Dios se le fuera la mano en sus exigencias. ¿No? Como que a veces fuera un poquito exagerado, Dios. Uno dice, pero cuando de repente Jesús se encuentra hablando ahí en el Sermón del Monte y dice, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Creo que muchos dijeron, sí, no he matado a nadie todavía. ¿Cuánto han matado a alguien todavía? ¿No? Que no nos faltan, ¿no es cierto? Si no fuera tan caro matar a alguien. Pero yo dice, no, pero ¿saben qué? No me conformo con eso. Ahora te digo que el que le diga necio a su hermano es culpable del infierno. Voy a decir, epa, ¿en serio? Necio. Algunos le decimos necio y lo hacemos, y es un insulto a los necios. Necio es un piropo para algunos, ¿o no? Pero el Señor dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. ¿Está bien? Uno dice, bueno, me mantengo, no engaño a mi esposo, no engaño a mi esposa. Pero yo les digo, el que en su cabeza deseó a alguien, pensó en alguien, ya es un adúltero. Chao. Y yo así, pero ¿quién queda en pie entonces? Bueno, no he pensado nunca en eso. Es como que venimos de una ley terrible que no podíamos mantenerla y el Señor lo que dice, bueno, esta ley que no pudieron cumplir, ahora se las redoblo 1000 por uno. O sea, a ver, lo que antes, ahora es 100 veces peor. Es más, Jesús dijo, si su justicia no fuese mayor que la de los escribas de los fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, entendé que cuando Jesús decía esto, Jesús lo decía muy consciente de que la justicia de esas personas era muy grande en lo personal. Porque eran personas que se cuidaban hasta las sandalias que usaban los días de reposo, para no ver si en algo podían llegar a fallarle a Dios. Hasta cuidaban los metros que caminaban un día de reposo, para no vaya a ser que caminaran más metros de lo que tenían que caminar y con eso estuvieron ofendiendo a Dios. Era gente que vivía con una pulcritud y con una santidad, digo, separación del mundo que nosotros no tenemos ni siquiera ni por asomo todavía en nuestra vida. Lo que comían, lo que bebían, cómo se trataban, cómo se relacionaban, cómo se vestían, todo estaba arreglado por esa ley. Y eso dice, ojo que si su justicia no es mayor que la de ellos, no van a entrar al reino de los cielos. Es más, cuando miramos Gálatas, ¿no? El apóstol Pablo dice, ¿no?, que los que tales cosas practican no heredarán el reino de los cielos. Y decimos, bueno, sí, no, está bien, hechicería, no, no, brujería no hacemos, no andamos en orgías. Ahora, ¿pleitos? ¿Cuándo tienen alguna pelea personal, familiar? ¿No? ¿Iras? ¿Cuántos se han enojado esta semana o en estos días? ¿Ah? ¿Rivalidades? ¿Cuántos han puesto ahí en el trabajo, en algún lado, ¿no?, un poco de púa ahí para que hayan conflictos, problemas? ¿Ah? ¿Quién puede declararse libre de todas esas cosas? ¿Alguien? Y perdonen, pero el apóstol Pablo dice que los que tales cosas practican, ¿no qué? No heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿no hemos puesto a pensar lo que significa santidad para nosotros? Porque el Señor está diciendo que la santidad tiene que ver hasta con lo que pienso. Y aquí es un punto en el que yo me quiero detener y es entender qué es la vida, ¿no? Cuando hablamos de vida, la vida tiene una particularidad. La vida fluye. ¿Cuántos están haciendo esfuerzo por respirar? ¿Estás haciendo esfuerzo por respirar? Avísanos ya porque llamamos a una ambulancia. ¿Estás haciendo esfuerzo por respirar? ¿No? ¿Cuántos hacen esfuerzo para que su corazón palpite? No, ninguno. ¿Sos consciente de cuántos procesos químicos, hormonales, endócrinos has tenido mientras estás acá?
Y han pasado muchísimas cosas por tu cuerpo que ni siquiera controlás. ¿Por qué? Porque estás vivo. ¿Y la vida qué pasa? Fluye. Ahora, cuando la vida no fluye es cuando tenemos que conectarte a un respirador artificial, cuando tenemos que conectarte a alguna máquina que te mantenga vivo. Entonces allí la vida no está fluyendo porque la estoy, ¿qué? Forzando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que fluye en nuestras vidas, naturalmente? ¿Fluyen buenos pensamientos? ¿Fluyen buenos deseos? ¿Fluyen buenas intenciones? ¿O fluye un montón de cosas feas que yo busco, ¿qué? Reprimirlas todo el tiempo, ¿no es cierto? Para que no se expresen en mi conducta, ¿no? Porque sé que no puedo decirle lo que me gustaría decir a esa persona. Porque sé que no puedo hacer lo que quisiera hacer con esa mujer o con ese hombre, porque sería un pecado. Porque sé que no puedo hacer montones de cosas en mi vida, ¿por qué? Porque sé que está mal. Ahora, ¿ganas me faltan? No. Y es allí donde yo me hago una pregunta, ¿no? Porque el apóstol Pablo expresa el estado más miserable de un hombre. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que hago es lo que no quiero. Miserable hombre de mí. No hay estado más miserable que ese. Porque es el estado donde yo quisiera hacer muchas cosas, pero no puedo porque sé que a Dios no le agrada, ¿no? Y por ahí se me zafo y hago cosas que sé que no tendría que hacer y después me siento mal y me siento condenado por lo que hice y busco a Dios de vuelta y otra vez intento de nuevo y otra vez digo, no, me faltó más oración, me faltó más fe, esta vez si le pongo más empeño lo voy a lograr, ¿no? Y ahí estoy intentando alcanzar esa santidad que Dios quiere. Y por eso nos encontramos con tantos hombres de Dios que fallan, que decimos, che, pero este era tantos años de hombre, de pastor, y mirá lo que tenía, ¿no? Tan siervo de Dios, y mirá lo que le pasó. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano la mugre sale. Podemos reprimirla, podemos apretarla, podemos encorsetarla, podemos levantar grandes murallas que tarde o temprano se escapa algo de lo sucio que hay en nuestros corazones. ¿Y saben qué es eso? La vida del alma. Esa es la vida del alma. Hay algo muy interesante en Filipenses, porque el apóstol Pablo dice, haya en vosotros un sentir parecido al que hubo en Cristo Jesús. ¿Eso dice? Aseméjense que sea un poquito a lo que Cristo sintió. ¿Dice eso? No, dice el mismo sentir que hubo en Cristo, que se despojó, que se humilló, que se entregó, que fue obediente. El mismo, ¿eh? No uno parecido. ¿Y cómo hago para tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Se han puesto a pensar ustedes? Ahora, un poquito más adelante, Pablo dice, porque Dios provoca en vosotros el querer como el hacer. Y esa es la clave de esto. Yo puedo tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mientras yo viva, jamás voy a poder tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Porque yo no puedo ni siquiera asemejar a Cristo. Ahora, ¿quién mora en nosotros? Cristo. Él vino a ser morada en nosotros. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Algo que tenemos que entender los cristianos es que Dios nunca vino a darnos una versión mejorada de nosotros mismos. Ese es nuestro gran error. Pensamos que Dios nos va a ayudar a ser un poquito mejores. Que Dios nos va a ayudar con nuestro carácter, Dios nos va a dar paciencia. ¿Cuántos les piden paciencia a Dios para no matar más a alguien? ¿No es cierto? Todo el tiempo, sí, dame paciencia. ¿Y te responde Dios? No. Nunca tenemos más paciencia. Seguimos teniendo la misma gana de matarlo que ayer. ¿No es cierto? No cambia eso. ¿Ah? ¿Cuánto le pide al Señor fuerza para no seguir siendo tentados con la pornografía o con el sexo o con alguna de esas cosas? ¿Cuánto le pide a Dios fuerza? ¿Y Dios se las da? No se las da.
Porque Dios nos da esas cosas. Dios nos da dones separados. Un poquito de paciencia, un poquito de amor, un poquito de fuerza, un poquito de buena voluntad. Dios nos da esas cosas. Dios le da una sola solución al problema del hombre. ¿Saben cuál es? Cristo. Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio a Cristo. Y Cristo viene ahora a hacer algo en nosotros. No solamente a que seamos perdonados por medio de su sacrificio en la cruz, sino que seamos reemplazados. La vida cristiana es una vida de reemplazo. Ya no vivo yo, vive otro en mí. ¿Quién vive en mí? Cristo. A partir de ese momento, ya no son mis voluntades, ya no son mis emociones, ya no es mi santidad, ya no es mi paciencia, ya no es mi amor, ya no es mis ganas, ya no son mis deseos, ¿son los de quién? Los de Cristo. Y cuando yo entiendo ese principio, mi vida cambia completamente porque yo ya dejo de luchar en mis fuerzas por intentar agradar a Dios, porque sé y entiendo que no puedo hacer más nada, humanamente hablando, para agradar a Él. Miren, vamos a ver algunos puntos importantes en esto. ¿A dónde iba a ir yo? Les comento que acabo de hacer entre lo que estaba pensando y me olvidé a lo que veníamos. Lucas 9, del 23 al 24. Alguien que lo busque. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Sí? Quiero que leamos esto. Porque los que viven en la carne, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en las cosas de la carne es, ¿qué dice? Muerte. Pero la mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y paz. No te olvides, no solamente es vida más paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pues ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que te leíamos recién de las palabras de Jesús? Bueno, tiene mucho que ver. Tiene que ver porque los dos se refieren a lo mismo. Cuando Jesús dice, el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará, Jesús no se está refiriendo a la salvación. ¿Sí? No se está refiriendo a la salvación. Porque si fuese así, entonces la salvación sería el resultado de mi sacrificio. No se refiere a la salvación. Cuando el apóstol Pablo acá habla de que la mente puesta en la carne es muerte, no se refiere a la salvación. ¿Sí? No se está refiriendo a ser salvos o no ser salvos, porque somos salvos por medio de la fe y es un regalo de parte de Dios. No hacemos nada para ser salvos, ¿sí? Pero la salvación tiene dos aspectos. Uno es mi eternidad, que está garantizada, ¿por qué? Por el nombre de Jesús y por su sacrificio en la cruz. Pero la salvación tiene otra parte, que es vivir en esta tierra un adelanto del cielo, el arras de su espíritu. Vivir en esta tierra la obra consumada de Dios y completa, cuando el libro de Hebreos dice que aquellos que gustaron los poderes del siglo venidero. ¿Qué está diciendo? Que somos aquellos que han podido probar aquello que va a ser una realidad en la eternidad. Los cristianos tenemos la posibilidad de vivir adelantados algo que las demás personas no lo van a ver. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, un poco más, y el mundo no me verá, mas vosotros sí me veréis. Porque nosotros tenemos un adelanto de lo que va a ser la eternidad, de lo que va a ser el cielo. ¿Lo tenemos por medio de qué? Del Espíritu Santo que muere en nosotros. Un adelanto de la vida de Dios. Entonces lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo y lo que nos está diciendo Jesús es que nosotros tenemos una decisión que tomar. Y esa decisión va a determinar si yo vivo la vida abundante de Cristo, si yo vivo la vida y la paz de Cristo en esta tierra. Ahora. Y tiene que ver con ¿qué? Con una decisión. Ahora, ¿esa decisión dónde arranca?
en el punto que nosotros fuimos hechos libres por medio de la cruz. ¿Sí? El Señor nos compró y nos liberó. ¿Nos liberó de qué? Del poder del pecado. Somos libres por medio de la obra de Cristo. ¿Sí? Todo eso lo entendemos. No voy buscando versículos bíblicos porque se nos haría muy largo, pero creo que es un principio de fe que todos lo comprendemos. ¿Sí? Hemos sido libres, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora, en esa libertad, yo tengo una potestad, tengo un poder, tengo una autoridad, tengo algo que puedo hacer. Y es decidir de qué vida me quiero ocupar. Ocuparme de mi vida, el que haya su vida, la perderá. ¿Qué estoy perdiendo? La vida de Dios. ¿Sí? Ahora, ocuparme de la vida de Él significa negar ¿qué? Una vida natural en mí. Significa negar mi carne, negar mis propios deseos, negar mis propios instintos, negar aquello que sería mi propia vida. O sea, yo tengo derecho a vivir mi vida como quiera, ¿o no? Sí, lo tengo. Yo no me lo quito ese derecho. Es un derecho que el Señor nos permite tener. Ahora, el resultado, y bueno, será el resultado que tengamos de esas acciones. Ahora, yo decido de qué vida me ocupo. Yo decido qué vida quiero que reine. Yo decido qué vida quiero que gobierne en mí. Fíjense que acá pasa lo mismo cuando hablamos de mente, porque hay dos términos que se utiliza cuando se habla de mente. Cuando se habla esto de renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿no? Cuando dice, lo leemos, lo tengo por aquí, creo que está acá. Bueno, miren, tantas cosas que me queda valorar. Bueno, pero ya vuelvo a esto. ¿Qué dice? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos de la carne y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es semejanza de Dios y ha sido creado en la justicia, la santidad y la verdad. Bueno, tenemos que entender la importancia aquí de la palabra mente, ¿sí? Hay dos palabras que en griego se utilizan para mente. Una es nous y la otra es proyema. ¿Proyema es? Sí. Fronema. Fíjense que nous es la palabra que se utiliza aquí y habla acerca de nuestra capacidad de pensar, del intelecto humano. ¿Sí? Cuando dice que somos renovados en el espíritu de nuestra mente, es que nuestro entendimiento, ¿sí?, es renovado por la obra del Espíritu Santo de Dios. O sea, es lo que tiene que ver cuando vemos un poco más atrás, donde dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca, no, para que no vivan como viven los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Bueno, son los versículos anteriores a este. Está hablando de qué? De la capacidad que tenemos de pensar. Eso es nous. Ahora, la otra palabra que les decía yo, que es la palabra fronema, es la orientación que yo le doy a mi pensamiento. ¿Sí? Es cómo yo oriento mis pensamientos. ¿Y saben dónde se usa la palabra fronema? Aquí. Donde dice la mente puesta en la carne. No se usa la palabra nous, se usa la palabra fronema. Por eso es importante cuando vamos al griego, porque ahí entendemos la riqueza de un texto. Mientras Dios renueva mis pensamientos, yo decido qué dirección le doy a ellos. ¿Sí? La obra del Espíritu Santo es renovar mis pensamientos. Ahora yo tengo que tomar una decisión. ¿Dónde pongo la mente? ¿En la carne o en el Espíritu? Es como la obra que les decía. Somos libertados por medio de Cristo. Yo decido ahora de qué vida me ocupo. ¿De la mía y pierdo la vida de Dios? ¿O dejo de lado mi vida para ocupar y recibir la vida que Cristo tiene para darme? Es una decisión que yo tomo. Bueno, es lo mismo. Acá está hablando de eso. Yo decido en esa mente renovada que todos los que estamos acá, ¿cuántos han creído en Cristo los que están aquí? A ver. ¿Todos han creído en Cristo? Bueno, todos ustedes tienen una nous renovada. ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas? No, por el Espíritu Santo, que les hizo entender la palabra de Dios, que les hizo ver que Jesucristo era verdad, que les hizo entender sus pecados, que les hizo comprender la palabra de Dios. Eso es esa nous renovada, ¿sí? Tenés una mente renovada en Cristo. Ahora vos decidís dónde vas a poner tu mente. Y todo lo que hemos hablado hasta ahora de salud mental y emocional, ¿tiene que ver con qué? Con nuestra mente. Tiene que ver con nuestras emociones. ¿Por qué?
Porque mente es pensamientos y emociones. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Todo eso tiene que ser renovado. Cuando nosotros dejamos que por medio de la fe recibamos algo tan tremendo como es la mente de Cristo. ¿Dónde dice eso el apóstol Pablo? Bueno, nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Adivinen. Porque Cristo muere en nosotros. Y porque ya no vivimos nosotros, más Cristo es el que vive ahora en nosotros. Y tengo una pregunta. ¿Cristo puede estar estresado por algo? ¿Cristo puede estar ansioso por algo? Ah, no, Cristo tiene mucho miedo. Todas las mañanas se levanta con miedo. ¿Cristo puede estar deprimido? Entonces, cuando vos te pones a analizar eso, te das cuenta de que nosotros empezamos a vivir en la vida de Dios, ninguno de esos males van a afectarme. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, todo lo que me pase, lo miro por los ojos de la fe. Todo lo que vivo en la carne, lo vivo a la sombra de la fe. ¿Y qué tiene que ver esa fe? Fíjense, porque no solamente es por medio de la fe, lo vivo en la fe, sino en la fe ¿en quién? El Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces yo creo que nosotros hoy entendamos, para cerrar un poco la idea y quizás no embarullar más esto, que acá hay una obra terminada. Nosotros nos damos cuenta que cuando Jesús dijo, consumado es, no dijo, miren muchachos, hasta acá llegué, lo siento, no pude hacerlo todo, el resto véanse a cómo se lo arreglan. No dijo, yo hice hasta acá, el resto les toca a ustedes. Hice una partecita. No, Jesús dijo, se terminó. Acabada fue la obra, fue consumado. Todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta, todo fue conquistado en Cristo. Punto. No tenemos carencia de nada, no hace falta agregarle nada. No hay nada que yo le pueda sumar a lo que Cristo hizo. Él ya lo hizo todo. Por eso mi postura ahora está en haber recibido el regalo de Dios. Y miren, con eso termino, no sé cuánto me queda. ¿Cuánto me queda, Lara? ¿Ah? 15. Ah, bueno. Fíjense qué interesante esta expresión, ¿no? Dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora fíjense que nosotros de alguna manera cortamos ese texto allí. Somos salvos por medio de la gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso continúa, es un continuado, no vemos que esté pasando a otra idea el autor de este texto, que él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Acá tenemos dos elementos de la vida cristiana, salvación y santificación. Porque esa es la obra completa de la salvación. Jesús no solamente vino a salvarnos, sino vino a darnos su vida para que seamos santos y podamos vivir en su victoria. No solamente nos vino a salvar, vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Miren, cuando profundizamos esta palabra, hay dos palabras acá interesantes. Lo digo rápidamente porque no tengo tiempo. Porque somos creados en Cristo Jesús. Esta palabra, para, en el original en el griego es la palabra epi, desde donde viene la palabra epigenética, que quiere decir por encima de o sobre algo. Es un adverbio que nos habla de posición, ¿no? Estamos posicionados en un lugar. ¿Estamos sobre quién? Sobre Cristo. Y cuando dice para buenas obras, la palabra que se utiliza es una palabra que está relacionada con lo que es el tema de la agricultura. Está relacionado con todo lo que es el tema de dar fruto. Con aquello que, ¿cuándo se utiliza? Cuando se dice el fruto que da una buena tierra, ¿no es cierto? O el fruto que da un buen árbol. Se refiere a eso. ¿Y con qué relacionamos toda esta palabra? Con Juan 15, donde Jesús dice que Él es la vid,
somos los pámpanos. El fruto que damos es el resultado de estar unidos ¿a qué? A la fuente de vida que es esa vid. Cada rama que está unida a esa planta no hace un esfuerzo por llevar fruto. El llevar fruto es una acción natural de estar unidos ¿a qué? A esa planta, a esa fuente de vida constante que emana de esa vid. ¿Y qué dice el Señor? Permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros. El Señor nos habla de que nosotros tenemos que cuidarnos ¿de qué? De permanecer. Y esta es la única acción importante que un cristiano tiene que hacer en su vida. Cuidarse de mantenerse donde se tiene que mantener. ¿En dónde es? Unido a Cristo, a la fuente de vida, crucificado junto con Él, para que ya no vivamos nosotros, para que viva Cristo. Y aceptar por fe un milagro que hemos recibido, que es un reemplazo de vida. Para que ahora no sea yo, sea Cristo. Y yo no hago esfuerzo, porque Cristo lo hizo por mí. Yo ahora no estoy haciendo un esfuerzo por agradar a Dios, porque no hay nada que pueda hacer para agradarlo. Porque yo no estoy haciendo un esfuerzo todos los días por buscar a Dios. No, porque todo eso fluye de manera natural. No hay ningún esfuerzo. Y cuando yo acepté por fe este milagro, mi vida cambió. Porque dejó de ser una carga orar, dejó de ser una carga leer la Biblia, dejó de ser una carga la santidad, dejé de luchar contra mis pensamientos, dejé de luchar contra mis deseos, porque de repente pude empezar a vivir una vida reemplazada. Y se fue mi ansiedad, y se fue mi temor, y se fueron mis miedos, y se fueron mis luchas. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. Y algo que lo repetimos tanto, y algo que lo usamos tanto, lo vivimos tan poco. Algo que es una muletilla en nuestros mensajes, en nuestras prédicas, en nuestras enseñanzas, no lo hemos entendido en la profundidad que tenemos que entenderlo. Y seguimos siendo personas que piensan que a través de un gran esfuerzo y un gran sacrificio algún día alcanzaré la santidad que Dios quiere, y si oro mucho y ayuno mucho, Dios me va a bendecir, y si busco mucho a Dios, Dios me va a poder usar, y si hago grandes esfuerzos en mi vida cristiana, voy a llegar un día a alcanzar lo que Dios quiere. Es la mentira más grande que el diablo nos ha hecho creer, hermanos. Entonces, ¿sabéis qué es lo que nos pasa? Yo te lo voy a explicar. Mira, dice que la mente puesta en la carne es muerte. ¿Sabes qué es la mente puesta en la carne? La mente puesta en mi esfuerzo por agradar a Dios, en mis intenciones humanas por intentar llegar a lo que Dios quiere. ¿Y sabes cuál va a ser el único resultado de ese? Muerte. Por eso nuestras iglesias están llenas de muerte. Sí, perdón que te diga. A veces veo tan poca vida en las iglesias. Veo iglesias muertas, veo ministerios muertos, veo cristianos muertos. ¿Que tienen vida eterna? Sí, por supuesto, no lo dudo. La salvación es un regalo de Dios, pero no pasa nada en ellos. No hay gozo, no hay paz, no hay vida, no hay presencia de Dios, no hay fluidez del Espíritu Santo, no hay manifestaciones de Dios. ¿Hay qué? Muerte. ¿Sabes por qué? Porque seguimos siendo un grupo de personas que estamos intentando llevar adelante algo en nuestras fuerzas humanas. Y Dios nos deja librados a nuestro más rotundo fracaso porque quiere que fracasemos estrepitosamente hasta que nos demos cuenta que no podemos. Y que Él viene a hacerlo por nosotros. Y que lo único que podemos hacer es subirnos a la cruz, crucificarnos ahí y aceptar nuestra muerte junto con Cristo. Y saber que a partir de ese momento, Él lo hace todo. Es tan sencillo que nos cuesta entenderlo. Miren, ¿saben que creo que esto es un gran dogma? Miren, ¿saben qué es un dogma? Un dogma es una interpretación que hacemos de un principio de fe. Muchos años la Iglesia católica leía porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pero creían en las indulgencias y seguían creyendo en las obras. ¿Por qué? Porque esa verdad estaba tapada por un dogma. Bueno, nosotros hemos creado dogmas en nuestra fe cristiana, ¿sí? Y esos dogmas que hemos creado no nos permiten ver la esencia muchas veces de la verdad más pura, que es la que nos hace libres. Yo no creo que la Biblia esté llena de ideales. Todo lo que la Biblia dice es para que lo vivamos, 100%. Y cuando la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, no es un ideal para un eslogan de una campaña para levantar la autoestima a la gente. Es una realidad. Y si no la vivimos, no es porque Dios esté fallando. Es porque nosotros no estamos entendiendo y no estamos creyendo lo que tenemos que creer.
La mente puesta en el espíritu es vida y paz. Cuando vos descansás, cuando vos dirigís, ¿no?, esos pensamientos a entender que ya no hago nada, Cristo lo hizo por mí. ¿Qué es la mente puesta en las cosas del espíritu? Entender la liberación que hemos recibido. Mirá, ¿sabes cuál fue el regalo más grande que un día descubrí? Que Cristo me hizo libre de mí mismo. Sí, porque era el que me vivía mandando todos los mocos. ¿Conocés a alguien que sea más, que cometa más errores que vos, con vos mismo? ¿No? ¿No sos el responsable, no sos la responsable de muchísimos de tus males? ¿O no? Me di cuenta de que yo soy el problema. ¿Y yo qué dijo? Bueno, como vos sos el problema, ¿sabés qué? Déjame a mí. Vos correte, vos tenés que estar aquí, crucificado, allí. Y déjame a mí tomar rienda de esto. Y con esto termino, ¿no? No, me estoy yendo por otro lado. Tenemos que entender que hemos sido libres para decidir, ¿no? O la vida de Dios o la vida de nuestra carne. Es una decisión que tenemos nosotros el poder de tomar. O decidimos aceptar por fe el regalo de Dios, o seguimos intentando nosotros mismos, con nuestras fuerzas, llevar adelante nuestra historia, con los resultados que ya hemos visto. Creo que el mejor regalo que podemos hacer es hacernos a un costado, ¿no? Y dejar que Cristo sea el que tome el control total de nuestra vida. Miren, y con esto cierro. Muchos dicen, pero pastor, ¿cómo es esto? ¿Quiere decir que yo ahora no tengo que hacer más nada? No entiendo. Bueno, el apóstol Pablo dice esto. De la misma manera que ofrecisteis vuestros miembros a la iniquidad, ahora presentarlos a la justicia. De la misma manera. Yo cuando entendí eso, dije yo, es tan simple. Es de la misma manera. ¿Cuánto hacen un esfuerzo hoy día por pecar? ¿Cuánto hacen un esfuerzo para decir, hoy día me voy a levantar y me voy a pelear con alguien? ¿Hace un esfuerzo? No, te sale solo, ¿o no? O voy a tener malos pensamientos. Hoy quiero tener muchos malos pensamientos. ¿Alguno hace eso? No. Es algo que ¿qué? Que fluye. ¿Saben por qué? Porque la fuente que está controlando es nuestra alma. Cuando yo cambio de fuente y paso al espíritu, de la misma manera opera. Yo no hago esfuerzo alguno. Fluye solo. Solo tengo ganas de adorar a Dios, solo tengo ganas de orar, solo tengo ganas de buscar su presencia, solo tengo ganas de decirle que no a mi carne, solo tengo ganas de decirle que no a mi pecado. Ya las cosas que me podían no me pueden, las cosas que dominaban ya no me dominan. ¿Por qué? Porque es de la misma manera. No es de otra. Ese es el secreto de la vida espiritual. El secreto que tenemos que descubrir. ¿Sí? Bueno, no sé si queremos dejar acá, si vamos a dejar abierto quizás un momento algunas preguntas más. Si tienen alguna pregunta. Y de igual como les dije, este tema es el que vamos a desarrollar bien teológicamente, con todas las bases bíblicas, ordenadamente, porque luego yo he salpicado un poco de aquí para allá, lo que vamos a tener todo el 2 de abril cuando demos este taller. ¿Alguien tiene preguntas que pueda levantar la mano? Así lo identificamos. Yo digo, si no tienen preguntas, son dos cosas. ¿No entendieron nada? O soy muy buen maestro, porque digo, la verdad que la segunda no me la creo. Si se quedaron Yo creo así que no sin entendieron entender y nada. cuestionando, es el principio del aprendizaje, así que vamos bien. ¿Levantaste? Otra vez dice. Bueno, pastor, muy interesante. Yo o sea, en este tiempo he estudiado un poco más Romanos y no me acuerdo bien el versículo, pero es más o menos que dice como que nos gobierna el espíritu de temor y que después pasamos del espíritu de temor al espíritu que clama Abba Padre. Entonces se me abrió otro interrogante que es la paternidad de Dios, ¿no? De pasar de ser como huérfanos, aquellos que estamos desamparados y no tenemos como esa confianza, ese papá que siempre nos cuida, a pasar a ser hijos. No sé si eso puede vincularse un poco a lo que usted dijo, es como que se me viene como esos conceptos previos. Sí, todo Ajá. tiene que ver. Tenemos que entender que todo nace de una decisión de Dios. ¿No? Cuando Juan dice,
porque somos hijos de Dios, no somos engendrados según la carne y sangre, sino la voluntad de Dios, ¿no? Dios decide hacernos sus hijos, ¿no? Es una decisión que Dios toma. No, es como cuando el apóstol Pablo dice esto del hecho de haber sido conocidos por Dios, ¿no? Lo más tremendo es que Dios nos haya conocido y nos haya escogido y nos haya elegido y haya tomado la decisión Él de amarnos a pesar de lo que somos, ¿no? Es el gran misterio, ¿no? De ese amor que no logramos entender de Dios. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, voy. Una de las cosas que nos pasó a nosotros, vos lo decías ahora y conforta mi corazón porque fue la palabra que Dios nos dio para empezar con nuestro ministerio de nuevo después de la pandemia. El Señor nos dio literalmente esa frase, la mente de Cristo, Mm, porque la pregunta nuestra era, ¿por qué gran parte de la iglesia ante una situación como la de la pandemia entró más en temor que en una actitud de confrontar, de orar, de contrarrestar lo que pasaba, sino más bien lo que más se leía en, en WhatsApp, en YouTube, en todo eso era, ya nos vamos, ya más vale que nos vayamos, que se viene el fin, que bueno, todas esas cosas, ¿no? Y orando, Dios nos dio esa frase, ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces empezamos a indagar en eso, a estudiar, y empezamos a conformar un grupo, que es hoy la congregación que tenemos, y nos pasó algo muy particular. Estuvimos enseñando sobre cómo tener la mente de Cristo durante un año. mm, qué bueno. Y el grupo que se conformó tenía un 50% de gente que nunca había escuchado del Evangelio o que los que nosotros llamamos siempre los nuevos, ¿no? Y gente que sí, que era creyente. Y nos pasó algo muy particular. Los creyentes les costaba más entenderlo que a la persona que nunca Claro. había tenido vida de iglesia, ¿no? ¿Por qué crees vos Y justamente que creo por que es ahí... porque hay una gran diferencia entre lo que es la vida espiritual y la vida religiosa. Creo que el problema es que casi todos estamos acostumbrados de todos conocemos vida religiosa, no conocemos muy poco de la vida espiritual. Ese es nuestro problema. Estamos muy llenos de religión, de dogmas, de ideas, de tradiciones, de cosas que hemos aprendido, de cosas que intentamos poner por práctica. Religión. Intento humano por tratar de agradar a Dios. Y no nos diferenciamos nada de cualquier otra religión. Quiero que lo sepan. Que por más que tengamos a Cristo como centro. Está bien, por supuesto, tenemos salvación, tenemos vida eterna, hemos creído en la verdad, eso es indudable, pero el resultado final del acto religioso va a ser muerte en la vida física, en la vida natural, ¿no? En la expresión de nuestra psiquis, nuestra mente, nuestras emociones, el estrés, la ansiedad, los miedos, ¿no? La angustia, la depresión, todas esas cosas van a ser iguales que la de un budista, que la de un musulmán, que la de un católico, la que cualquier persona que tenga cualquier otra creencia. Va a ser exactamente la misma. Por eso muchas veces no encontramos diferencias en las personas. Voy a decir, pero este va a la iglesia y no se le nota por ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Religión. Seguimos trabajando en las fuerzas naturales. Hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna, seguro, pero no estamos viviendo en la vida del Espíritu. No hemos entendido, no hemos hecho el cambio de chip. ¿Y por qué? Porque nuestra alma hay algo que no quiere, ir a la muerte, ir a la cruz. Y nuestra alma se va a disfrazar de todo lo que queramos para seguir viva. Y mientras le sigamos permitiendo a nuestra alma tener el control desde nuestras fuerzas, vamos a pasar de estar orando a Dios a gritarle a mi esposo. Vamos a terminar de adorar a Dios y tener pensamientos horribles. Vamos a terminar de servir a Dios y me voy a ir a mandar cualquiera con los vecinos del barrio. Vamos a hacer eso porque el alma pasa del cielo al infierno en segundos. ¿Sí? Es como el electrocardiograma, ¿no? Una persona está viva porque tiene un electrocardiograma. El electrocardiograma tiene picos y valles. ¿Ah?
Así vivimos la vida cristiana. Tocamos el cielo con las manos, mañana estamos en un pozo depresivo, somos los mejores, Dios nos quiere, mañana Dios nos olvidó, estamos abandonados. Oramos y sentimos que nos llama el mundo por delante, nos agarró una racha de 2 o 3 días que oramos, ayunamos, leímos la Biblia y no nos peleamos con nuestro marido y sentimos que somos Watchman Nee y Katherine Kuhlman juntos, ¿no? Ahora, después, la otra semana, nos mandamos 2 o 3 y ya sentimos que Dios no nos escuchó más, Dios no nos quiere, no servimos para nada. ¿No vivimos así? Vida almática, vida emocional. No hay nada más estable que una persona muerta, porque es una línea, ¿no? El electrocardiograma de una persona muerta es una línea. Cuando yo estoy muerto en Cristo, mi vida pasa a ser una vida que está siempre en el mismo lugar. Dejo de tener esos picos que tienen mis emociones y paso a vivir realmente en el Espíritu, donde mis pensamientos, mi voluntad y mis emociones son gobernadas por el Espíritu. Y ahí puedo vivir esa vida abundante que Cristo vino a darnos. De eso se trata el mensaje del Evangelio. Y es la respuesta que hoy tenemos para este mundo. Amén. Amén. Bueno, no sé, doy oportunidad para la última pregunta, si alguien quiere... Ay, me levantaron 2 la mano, qué problema. Vamos con las últimas 2, breves. Vamos 2 por el precio de 1. Bueno, vuelvo a molestar yo de nuevo. Una situación puntual. Sí. Dentro de un par de días tengo que volver a pasar al quirófano. Ujú. Me tienen que doblar la pata nomás. Lo hacen bajo anestesia. Pero tengo, sinceramente, mucho miedo. A ver, el Señor ya me salvó de 2 operaciones. Ya, o sea, el pie lo tengo y toda la milonga. Pero tengo miedo de, ¿y si me quedo en el quirófano? Y la otra es, ¿y si doblándome la pata rompen algo y queda peor? ¿Cómo hago para meter esto de estar en una tranquilidad cuando, no sé, por ahí se me vienen personajes? El mismo Jesucristo, pasad a mí esta copa. O sea, el chabón estaba estresadísimo, le dijo, pasad esta copa, y después le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Pero la parte de que se haga tu voluntad y no la mía, estoy Es conflictuado. la que nos cuesta. Tengo una disyuntiva ahí, Sí. de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? O qué herramientas podés decirme vos de poder tomar y decir, mira, en este momento podrías aplicar esto, o podrías aplicar aquello. Soy una persona que necesita soluciones. Desde mi formación yo soy una persona que soy resolutiva, pero necesito soluciones. Decirme, bueno, para poder trabajar con tal cosa, la forma es esto. Bueno, eso es mi pregunta. Sí. Bueno, a ver, lo que estás teniendo es una crisis de fe. Es tan simple como eso. O sea, ¿crees que Dios se puede olvidar de vos? A ver, ¿qué hay en tu futuro que Dios no haya planeado? O sea, cuando Dios decidió escogerte desde antes de la fundación del mundo, ¿vos te pensás que en esa que Dios te cogió, hay unos años que se le escapó, hay unos años que se le borraron del disco duro y no sabe qué hacer con tu vida? Está todo en el plan de Dios. Y ese justamente es nuestro descanso. El Señor cuando se presenta dice, ¿quién como Jehová que anuncia el fin desde el principio? O sea, yo sé la historia completa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la voluntad de Dios va a ser siempre agradable y perfecta. Y tengo que descansar en eso. Y si la voluntad de Dios es que mañana me muera, va a ser perfecto, porque voy a estar con su presencia. Y no tengo mejor regalo que eso. O porque el apóstol Pablo decía, miren, no me den elegir, porque para mí morir es ganancia. O sea, ya mismo decido irme a estar con el Señor, porque era consciente de la eternidad que le esperaba en Cristo. Entonces, o sea, ¿a qué le tenemos miedo? Como leete Romanos 8, ¿no? Cuando dice, ¿y a qué le vamos a tener? Tribulación, angustia, ¿a qué? Persecución. A ver, ¿a qué le vamos a temer? En todos somos más que vencedores por medio de quién? De aquel que nos amó. Porque es el amor de Dios la garantía de que nada de lo que vaya a pasar en nuestras vidas no va a terminar siendo bueno. Porque dice Dios que los que Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces es allí donde vos tenés que echar mano de la fe y aferrarte a esa confianza en que Dios tiene todo bajo control. Porque mira, ¿dónde el enemigo nos gana, no? Yo el domingo predicaba acerca de la guerra espiritual. Nuestro problema a veces con la guerra espiritual es que nosotros luchamos desde lugares equivocados. Nosotros pensamos que nosotros tenemos que conquistar algo. Nosotros lo tenemos todo. Porque con Cristo estamos en todos los lugares celestiales y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No hay nada que nos falte. Entonces, lo que yo tengo que hacer es retener por medio de la fe lo que Dios ya me ha dado. Porque cuando yo pierdo,
cuando le doy lugar al enemigo. Con mi duda, con mi temor, y qué va a pasar, y qué no voy a hacer, y Señor, ayúdame, y Señor, no me dejes solo, y Señor, a ver, ya tenemos la victoria. O sea, la victoria ya fue dada por Cristo. O sea, ¿cuál es mi mantenerme en ese lugar y no dejar que el enemigo me saque? Porque nuestra guerra espiritual es defensiva, no ofensiva. Yo defiendo una posición. Entonces vos hoy tenés en Cristo una bendición, no tenés que perderla. Y no tenés que dejar que tu duda, que tu temor te ganen eso. Y ahora, la pregunta que me vas a hacer, ¿y cómo hago eso? Yo tengo una respuesta. Vos nunca lo vas a poder hacer. Y mientras sigas intentando hacerlo, te vas a seguir encontrando con más dudas que certezas. ¿Sabes qué tenés que saber? Que Cristo lo hace. Y si vos dudás, Cristo no duda. Y si vos tenés miedo, Cristo no tiene miedo. Entonces, ¿sabés qué tenés que hacer? Correrte y dejar a Cristo. Es decir, Señor, yo tengo miedo, pero vos no tenés miedo. Miren, ¿sabés qué aprendí en mi vida? Fue una victoria saber que yo no podía. Entonces, sinceramente, cuando vi una tentación, digo, Señor, si me dejás a mí, esta me la doy en el medio de la frente, porque no puedo. Pero gracias que no vivo yo. Señor, es problema tuyo. Vos te encargas de esto, no yo. Y es maravilloso, porque es el descanso más grande que podemos tener. ¿Había una más o no? No hay ninguna más, porque ¿No? ya Terminamos. fue respondido. Fue respondido. Bueno, Bueno, chicos, ¿oramos para terminar? eso te iba a pedir. Está acoplado. Vamos a orar, les pido que se pongan en pie y así terminamos, pastor. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir, aprender, Señor, descubrir nuevas verdades, Señor, pero lo que más te pedimos es que vos te reveles a nuestros corazones. Yo sé que mucho de lo que he hablado aquí, Señor, es una revelación. Algo que no se entiende solo con nuestras mentes, es algo que necesitamos que vos nos los enseñes. Yo te pido que esta revelación sea la que hoy despierte en cada mente, en cada corazón de tus hijos. Y que ellos se vayan de aquí, Señor, con una revelación que cambie sus vidas. Porque ya no vivan ellos, sino que empieces a vivir vos. Para que ellos dejen de seguir intentando en sus fuerzas lo que han hecho hasta el día de hoy. Y comiencen a dejar que tu vida fluya. Porque tu vida está en ellos. Porque vos has hecho morada en nuestros corazones. Porque vos has venido a habitar en nosotros. Porque nada nos falta, ya tenemos todo. Y desde ese lugar, Señor, hoy vivimos esa vida abundante que vence sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre todos los males que este mundo vive, porque este mundo sigue gobernado y funcionando desde sus fuerzas naturales. Pero nosotros vivimos desde una vida resucitada, un adelanto del cielo, un adelanto de tu victoria, y eso es lo que gobierna nuestras mentes, nuestras voluntades y nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Hermanos, bueno, gracias. Simplemente decirles que tenemos una bendición en Mendoza de tener el IBET. Si no has participado en IBET, hacelo. Hay un curso excelente, hermoso, que dura 3 años, que es un curso de formación integral. Ahí me están convenciendo de dar una materia dentro de ese curso, así que ya estoy ahí con un pie medio adentro. Pero es hermoso que vos lo puedas hacer y es una herramienta que tenemos para formarnos. Así que te animo, que si no estás inscrito todavía, pasá allá, inscribite. Todos los que tengamos la oportunidad tenemos que hacerlo. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? Sí, me está preguntando si el 2 de abril también va a ser por Zoom. Sí, va a ser presencial y va a ser por Zoom. La verdad que nosotros queremos hacer esto, que lo conozca todo el mundo. No nos interesa cómo lo vean, también va a ser por Zoom. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con el material? Lala. ¿Por el grupo? Ok, ahí se va a pasar entonces todo el material y todo. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a IBET. Tu palabra.